La historia de una madre pobre abandonada con 3 hijos, pero Dios abrió una puerta imposible. Que la paz del Señor esté con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Antes de sumergirnos en esta historia de esperanza y milagros, les pido un pequeño gesto de corazón. Si creen en el poder de la oración y en la providencia divina, ayúdenme a compartir este mensaje. Denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Cada vez que lo hacen, no solo nos apoyan, sino que ayudan a que estas historias de fe lleguen a más corazones que necesitan recordar que Dios nunca nos abandona. Que el Señor bendiga sus manos y sus hogares por este acto de generosidad. Ahora, abramos nuestro espíritu para escuchar. Aquella fría mañana, el silencio en la casita de adobe era tan profundo que el crujido de la madera seca del techo parecía un grito en la quietud. Rosario permaneció inmóvil unos segundos, observando los rostros de sus 3 hijos, aún dormidos, acurrucados bajo finas mantas que apenas los protegían del viento que se colaba por las rendijas de la puerta. La ausencia de Mateo, su esposo, ya no la sorprendía, pero esa mañana sentía un peso distinto en el pecho. Era como si hasta la fe se escondiera tras tanta espera y tanto silencio. Al marcharse, prometió regresar en 15 días con trabajo de una finca lejana. Se llevó lo último que les quedaba de valor y dejó una nota con una falta de ortografía que decía, «Confía en mí, todo cambiará». Pero lo único que cambió fue el vacío, que se hizo más grande. El tiempo pasó, las promesas se desvanecieron como el humo y la esperanza se convirtió en una fina capa de polvo sobre la mesa. Rosario sabía que ya no podía vivir de promesas vacías. La harina se había acabado hacía 2 días. El último tomate se había compartido en la cena de la noche anterior. El agua en la cafetera ni siquiera alcanzaba para ese café aguado que ella se empeñaba en preparar, como un último ritual de dignidad. Se levantó despacio, intentando no despertar a sus hijos, y se dirigió a la pequeña cocina. La estufa de leña, fría como la ausencia de Mateo, parecía burlarse de su impotencia. Abrió los cajones uno a uno, como si la comida pudiera aparecer milagrosamente, pero solo encontró cubiertos oxidados y recuerdos de tiempos mejores, cuando aún podían soñar con lo mínimo indispensable. No había pan. No había nada. Y fue allí, con la mano apoyada en el borde del lavabo roto, donde algo dentro de ella también se quebró. Pero junto al dolor, surgió una chispa de valentía. Rosario no lloró. No esta vez. Respiró hondo, se recogió el pelo con un pañuelo gastado y se dijo en un susurro, «Hoy salgo. Aunque solo sea para vender humo, voy a hacer algo». Fue un susurro de fe. Fe en la lucha, fe en Dios, fe en lo improbable. Porque en el fondo, Rosario siempre creyó que existe una fuerza que nace precisamente cuando todo lo demás se derrumba. Y que quizás, solo quizás, el cielo mismo se conmueve ante quienes no se rinden, ni siquiera cuando todos los caminos parecen bloqueados. Buscó en el fondo de un baúl una falda larga cosida a mano con retales y la blusa azul ya desteñida por el sol. Se anudó el pañuelo a la cabeza, cogió el viejo carrito de madera que Mateo había hecho cuando nació su hijo mayor y empezó a reunir lo poco que aún quedaba. Encontró un resto de manteca en un tarro escondido, una cebolla mustia y 3 huevos a punto de caducar. Con eso haría unas empanadas sencillas, sin apenas relleno, solo masa y fe. Mientras mezclaba los ingredientes con manos temblorosas, sintió algo distinto en su interior. No era esperanza, era urgencia, como si el tiempo se hubiera agotado y lo único que quedara fuera actuar. Sus hijos empezaron a despertarse, frotándose los ojos y preguntando qué iban a comer. Ella no respondió. Solo les dedicó una sonrisa triste, pero llena de una ternura feroz. Cuando salió de casa empujando su carreta, el sol aún no había salido del todo. El camino de tierra se extendía ante sus pies como un desafío.
Cada paso le dolía, pero Rosario caminaba como quien avanza entre espinas para alcanzar un milagro. Pasó junto a las casas vecinas donde ya cantaban los gallos, pero nadie la llamó. Todos en el pueblo conocían su dolor, pero cada uno cargaba con su propia cruz. Al cruzar la entrada principal hacia el camino, murmuró para sí: Señor, hoy salgo a caminar. Si caigo, que sea en tus brazos. Ella aún no lo sabía, pero aquel simple gesto, empujar un carrito con 3 empanadas y una oración apretada en el pecho, fue el comienzo de algo mayor que cualquier plan humano. Porque a veces, la puerta que Dios abre no empieza con la gloria, sino con la valentía de un solo paso. Y en aquel instante de silencio, todo el cielo ya se estaba moviendo a su favor. Cada mañana, Rosario salía de casa antes de que cantaran los gallos, empujando con dificultad su gastada carreta. Dentro, llevaba sencillas empanadas hechas con lo poco que tenía. Harina, agua, una pizca de sal, y a veces, un poco de cebolla o hierbas que recogía del campo. El calor de las empanadas recién salidas del horno de leña no solo le reconfortaba el estómago, le devolvía un trozo de esperanza. Sabía que no podía competir con los puestos de la ciudad, pero llevaba consigo algo que ninguna receta podría enseñar: la fe de una madre que lucha por alimentar a sus hijos. Aquel camino polvoriento era su nuevo altar, donde ofrecía sudor a cambio de dignidad. Caminó kilómetros bajo el sol abrasador, con los pies heridos. Cuando encontraba una sombra, se detenía, se ajustaba el pañuelo y repetía el mismo susurro: que al menos un conductor se detenga hoy, Señor. Algunos días volvía a casa con unas pocas monedas, otros, solo con polvo pegado a la piel y el corazón dolido por la indiferencia. Aún así, cuando sus hijos corrían a abrazarla, siempre decía: hoy mamá vio un cielo más azul que ayer. Era una mentira piadosa, de esas que solo alguien que ama de verdad tiene el valor de decir. Las mujeres del pueblo observaban su rutina con respeto. A veces, le dejaban un puñado de verduras o un trozo de pan duro escondido bajo una piedra en el camino. Eran pequeños milagros silenciosos. Pero había días en que la bondad ajena también se agotaba. Era entonces cuando sentía el peso de la invisibilidad. Un día, al atardecer, un coche de lujo pasó a toda velocidad, levantando una nube de polvo que la cegó. El conductor ni siquiera redujo la marcha. Allí, al borde del camino, con los pies ardiendo, Rosario pensó en rendirse. Por un instante, casi se dio la vuelta. Pero entonces, resonó en su memoria la risa de su hija menor diciendo: mamá, cuando sea grande quiero vender empanadas como tú. Ese recuerdo la recompuso. Ajustó su carrito y siguió caminando. Porque en el desierto, quienes siguen avanzando, incluso sin una señal de lluvia, llevan dentro una fe que el mundo no comprende. Ese mismo día, un señor mayor detuvo su camioneta. Compró todas las empanadas y dejó en el carrito más dinero del necesario. «Me recuerdas a mi madre», dijo él. Ella también vendía cosas en la calle. Dios nunca la desamparó. Se marchó sin esperar un agradecimiento. Rosario sostuvo el dinero como si fuera una respuesta del cielo. No era mucho, pero alcanzaría para la cena de esa noche. Y al regresar a casa, se repetía a sí misma: hoy mis hijos comerán con una sonrisa. Pero lo que aún no sabía era que el mayor desafío estaba a punto de llamar a su puerta, sin previo aviso y sin piedad. Al entrar en la pequeña casa de adobe, Rosario sintió algo extraño. Sus 2 hijos mayores corrieron hacia ella, pero Mariana, su hija mediana, no se movió del rincón donde jugaba. Estaba acurrucada, con los ojos entreabiertos y la cara completamente roja. Rosario corrió hacia ella. Le tocó la frente y sintió una fiebre tan alta que le quemaba los dedos. La niña estaba débil, sin aliento. Un escalofrío recorrió a Rosario.
Era miedo. Ese miedo profundo que solo una madre comprende cuando sabe que algo grave sucede y no tiene cómo solucionarlo. Con dedos temblorosos, contó las monedas que había ganado. Eran apenas unas pocas. Suficiente para comprar arroz o jabón, pero no ambas cosas. Y mucho menos, para la medicina que necesitaba Mariana. El dilema la atormentaba, medicina o comida. Una botella de esperanza para la niña que ardía en fiebre, o un plato de arroz para sus 3 hijos. Era imposible tener ambas cosas. Cayó la noche y Rosario no durmió. Se sentó junto a su hija, humedeciendo un paño sobre su frente, vigilando su respiración como quien cuida una vela en medio de una tormenta. Intentó rezar, pero las palabras no le salían. En medio del silencio, vencida por el cansancio, susurró con los ojos llenos de lágrimas: «Señor, te necesito ahora, antes de que sea demasiado tarde». No hubo respuesta. Solo la tos débil de Mariana rompiendo el amanecer. Rosario se preguntó dónde estaba Dios. ¿La había olvidado? Pero una parte de ella se aferraba a algo invisible, una fuerza que le decía que no se rindiera. Cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, Rosario se levantó, resuelta. Tenía que buscar ayuda, donde fuera. Ya no se trataba de vender empanadas, era la vida de su hija la que estaba en juego. Cubrió a Mariana con la manta más gruesa que tenía, dejó la poca comida sobre la mesa y, antes de salir, le dijo con firmeza: «Vas a estar bien, mi amor. Mamá hará lo imposible». Y entonces se marchó, no con un carrito de empanadas, sino con la mirada fija en el horizonte. Porque a veces, la verdadera fe no reside en lo que sientes, sino en lo que haces, incluso cuando todo en tu interior está hecho pedazos. Con Mariana en brazos, Rosario caminó hacia la única fuente de agua potable del pueblo, el pozo en la propiedad de don Ignacio, un hombre temido por su frialdad. Ella le debía dinero a Ignacio, una deuda que había dejado su esposo, pero la necesidad era más grande que el miedo. Al llegar a la puerta de la propiedad, algunos vecinos la miraron con la cabeza baja, como si supieran lo que iba a suceder. El viejo Ignacio apareció en la puerta con una expresión cargada de desaprobación. «Ya te dije que aquí no entra nadie que deba dinero», gritó antes de que ella pudiera hablar. Rosario, con la voz quebrada, le suplicó: «Es solo un balde de agua, don Ignacio. Mi hija está enferma, arde en fiebre». Ignacio miró a la niña en sus brazos, pero su corazón no se ablandó. «Si tanta urgencia tienes, pídele a tu esposo que pague lo que debe, si es que aún vive», dijo con una crueldad que hirió a Rosario como una puñalada. Ella cayó de rodillas, con el balde a un lado y la niña en sus brazos, humillada ante todos. Las piedras del suelo le lastimaban la piel, pero más le dolía la indiferencia. Ignacio, impasible, le gritó que aquel pozo no era lugar para mendigos y cerró la puerta de un golpe tan fuerte que el sonido resonó por todo el camino. Rosario permaneció arrodillada unos segundos en silencio. El polvo se asentó a su alrededor mientras Mariana gemía suavemente. Las mujeres del pueblo, que lo habían visto todo desde lejos, no se movieron. Nadie se atrevió a desafiar a Ignacio. En tiempos de sequía, tener agua te hacía más poderoso que el propio alcalde. Rosario se levantó lentamente. Recogió el cubo vacío, sostuvo a su hija y caminó de regreso a su casa con la cabeza en alto, a pesar de la vergüenza que la consumía. No lloró. Había algo en su interior que no se doblegaría. Al llegar a casa, recostó a la niña y se sentó en el suelo, sosteniendo el cubo vacío como si fuera el símbolo de su derrota. Había llamado a todas las puertas humanas, y todas se habían cerrado. Ahora solo quedaba una. Fue allí, ante la puerta cerrada de los hombres, donde alzó los ojos al cielo y murmuró con voz cansada: «Señor, si aún existe alguna puerta, que sea la tuya».
Esa tarde, salió de casa sin rumbo fijo. Caminó hasta el borde de su patio, donde la vieja cerca de madera separaba su tierra seca del camino. Allí, descalza, con la ropa manchada y el dolor pesando sobre sus hombros, sus rodillas tocaron la dura tierra. Su oración no fue un grito, fue un suspiro, una confesión íntima entre su alma y el cielo. Señor, abre una puerta que nadie pueda cerrar, dijo con voz temblorosa, la mirada al cielo y las manos abiertas, ofreciendo lo poco que le quedaba. No pedía riquezas ni venganza. Solo pedía un sorbo de esperanza, un gesto que le demostrara que Dios aún la veía. En ese instante, todo el pueblo se sumió en un profundo silencio, como si el tiempo se hubiera detenido en señal de respeto a aquella súplica. Rosario ya no lloraba. Había en ella algo más fuerte, una rendición total. Si todo termina aquí, parecía decir, que sea ante ti. Las nubes, ausentes durante semanas, comenzaron a formarse lentamente en el horizonte, pero ella no las vio. Se levantó y regresó a casa, sintiendo una extraña ligereza en el corazón, no porque algo hubiera cambiado, sino porque había puesto todo su dolor en manos de Dios. Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, un ruido sordo la despertó. Eran gotas. Primero tímidas, luego más intensas. Abrió la puerta y vio el cielo oscuro derramando una lluvia mansa y constante. No era una tormenta, era un baño de misericordia. La tierra seca comenzó a exhalar un aroma dulce. Rosario salió corriendo, descalza, con los brazos extendidos, riendo y llorando bajo la lluvia. Era la respuesta. Era el milagro líquido que había pedido de rodillas. Los vecinos comenzaron a salir con cubos y ollas. Aquella lluvia no era una lluvia cualquiera, tenía un propósito. E incluso quienes no creían en milagros, supieron en ese instante que algo superior había descendido sobre ellos, conmovido por la oración de una mujer rechazada. Porque cuando el mundo cierra todas las puertas, es en lo invisible donde se mueve la verdadera llave. La lluvia llenó cada recipiente del pueblo. Rosario y sus hijos, junto a todos los vecinos, celebraron bajo el agua del cielo. Con esa agua pura, pudo bajar la fiebre de Mariana, y aunque la niña seguía débil, en su rostro se dibujaba una paz nueva. A la mañana siguiente, cuando el pueblo despertaba empapado de esperanza, un ruido extraño interrumpió el silencio. Una gran camioneta blanca, con placas de otro estado, estaba atascada en el lodo a la entrada del pueblo. De ella descendieron 3 personas con chalecos azules de una organización humanitaria. Llevaban cajas llenas de arroz, harina, agua potable, mantas y leche en polvo. La mujer, llamada Clara, explicó que llevaban donaciones a comunidades afectadas por la sequía, pero se habían perdido. La lluvia de la noche anterior había inundado la carretera principal, obligándolos a tomar un desvío por un sendero desconocido que los había llevado, por accidente, a ese pueblo que no aparecía en ningún mapa. Rosario escuchaba, atónita. Pero lo que la paralizó fue la mirada del hombre que lideraba el grupo, un voluntario llamado Daniel. Él la miró fijamente, sacó una hoja de papel arrugada y leyó su nombre. ¿Usted es Rosario Mendoza?, preguntó con la voz quebrada por la emoción. Ella asintió, con un nudo en la garganta. Hace 6 meses, continuó Daniel, recibimos una donación considerable de una señora del norte. La condición era que se entregara a Rosario Mendoza y sus 3 hijos. Pero nunca pudimos encontrar este pueblo. El GTA se bloqueaba, los caminos desaparecían. Lo intentamos varias veces y pensamos que nunca los encontraríamos. Pero ayer, la lluvia cambió nuestra ruta. Nos perdimos. Y aquí estamos. Todo esto, dijo señalando las cajas, es para usted. Rosario cayó de rodillas, pero esta vez no por dolor, sino por una gratitud tan inmensa que no cabía en su cuerpo.
Las lágrimas corrían por su rostro. La donación, perdida por 6 meses, había llegado justo la noche después de su oración más desesperada. La lluvia no solo había traído agua, había sido la brújula de Dios para guiar la ayuda directamente a su puerta. Los vecinos observaban en silencio, testigos de un milagro que tenía nombre y apellido. Una de las mujeres se arrodilló junto a Rosario y le susurró: «Fue tu fe la que trajo esta lluvia y este camión». «Lo vimos, Rosario. Lo sentimos». Rosario la miró y respondió: «Solo pedí un sorbo de esperanza. Y Dios me envió un río entero». Los días que siguieron transformaron al pueblo. Los voluntarios decidieron quedarse un tiempo, instalando un puesto de ayuda. Mariana se recuperó por completo. Los niños recibieron ropa, juguetes y cuadernos. Los ancianos, atención médica y compañía. La comunidad, antes rota por la necesidad, comenzó a sanar, unida por la esperanza. Rosario, con los suministros recibidos, montó una pequeña cocina comunitaria. Allí enseñaba a otras mujeres a cocinar, compartiendo no solo recetas, sino también lecciones de fe. A veces, como con el arroz, solo necesitamos confiar y dejar que el calor haga su trabajo, les decía. El pueblo entero comenzó a florecer. Una tarde, mientras cocinaba, don Ignacio se le acercó, con el sombrero en las manos y la mirada baja. «Rosario, he venido a pedirte perdón», dijo con la voz temblorosa. «Me comporté como un hombre ciego de orgullo. Cuando te vi compartiendo lo que habías recibido, comprendí que el verdadero poder no está en poseer el pozo, sino en tener un corazón abierto». Rosario lo miró con serenidad y le dijo: «Don Ignacio, lo que me hiciste fue duro, pero quizás sin ese dolor, mi oración no habría llegado tan alto. Te perdono, de verdad». Desde ese día, don Ignacio se convirtió en uno de los que más ayudaba en la comunidad, su corazón transformado por el perdón. Poco después, Esteban, uno de los voluntarios, probó las empanadas de Rosario. Conmovido por el sabor, que describió como comida con alma, le hizo una oferta increíble, un trabajo como cocinera en el comedor comunitario de la organización en la ciudad. Rosario aceptó entre lágrimas de alegría. La puerta que le había pedido a Dios no solo se había abierto, era una puerta hacia una nueva vida de dignidad y propósito. El tiempo pasó, pero el milagro de Rosario jamás se olvidó. Sus hijos crecieron viendo el poder de una fe que no se rinde. El pueblo, antes olvidado, se convirtió en un testimonio vivo de la providencia de Dios. En la vieja cerca de don Ignacio, los niños escribieron con tiza: «Aquí Dios abrió una puerta». La historia de Rosario nos recuerda que la verdadera esperanza no nace cuando todo va bien, sino cuando todo parece perdido y, aún así, elegimos arrodillarnos y hablar con Dios. Porque Él escucha, incluso en el más profundo silencio. Y cuando decide actuar, no hay sequía, ni muro, ni corazón endurecido que pueda detenerlo. Abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Que la historia de Rosario sea un faro de esperanza en tu vida. Que te recuerde que, incluso en la noche más oscura, una oración sincera puede mover los cielos. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga y guarde siempre.